Voy a compartir la pantalla para poder ingresar ya al programa de PowerPoint. En un segundo. Profesor. Hola Dalia, ¿cómo estás? Cuéntame Dalia, ¿tenías alguna consulta o solo estabas saludando? Hola. Esta vez hay que avanzar, no hay que atrasarnos. ¿Cómo? No te entiendo. Dalia, no te entendí. ¿Cómo me dijiste? Dalia. Aló. A ver, por favor, confírmeme si me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya. Dalia, no te entendí. ¿Qué me dijiste? Que hay que estar avanzando y no hay que atrasarnos porque nos demoramos demasiado. No entiendo, pero recién vamos a comenzar la clase. ¿Qué ha pasado? No, me refiero a que cuando empecemos la clase no nos estemos atrasando porque nos demoramos mucho. Ah, ya, pero ¿qué se ha demorado? No entiendo. ¿Estás sugiriendo de que se avance más rápido? Bueno, no te entendí. De todas maneras, cualquier duda, consulta me la hacen llegar, por favor, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar entonces al programa de PowerPoint. Vamos a ver ahora el tema de... Bien, vamos vamos a poner acá trabajando, vamos a poner acá con efecto de animación, ¿ya? Algo bastante sencillo. Bien, trabajando con efecto de animación va a tener tipo de letra Arial Black. Vamos a ponerle color rojo, ya, Arial Black color rojo. Y más bien vamos a agregarle un contorno de texto, vamos a ponerle un contorno, vamos a ponerle un contorno, el formato, contorno de texto de color azul, ¿ya? Contorno de texto de color azul. Y más bien también vamos a aprovechar y le vamos a poner un grosor de 3 puntos. ¿Ok? De tal manera que se vea así, la proyección, contorno azul de 3 puntos de borde con relleno rojo. Trabajando con efecto de animación, ¿sí? Acá le ponen alumna, su nombre y su apellido. Nombre y apellido. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a seleccionar lo siguiente. Nosotros ya hemos visto diversos tipos de trabajos que hemos estado considerando dentro de cada clase. Algunos han sido bastante sencillos, otros han sido, bueno, para trabajar con cubos, darle formas, etcétera. Entonces, definitivamente vamos a tener que tomar en cuenta en algún momento de práctica, aplicar todos los trabajos que hemos hecho hasta el momento. ¿Ya? Así que, vamos. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Ariane? Sí, Dime, Ariane. yo he querido subir mi trabajo de la semana pasada, pero no se podía subir. Le envié un correo con mi trabajo, no sé si le llegó. Ya, lo pudiste mandar de todas maneras por correo. ¿Por qué no lo pudiste Sí, subir a la plataforma? no, ¿No o entraba? sea, ¿No subía? no cargaba, ¿O que no estaba muy subía el pesado? archivo. Lo intenté De varias repente veces. estaba muy pesado, porque creo que solamente acepta 2 megas, Sí, yo Ariane. creo que era eso, profe. Pero se lo Sí, mandé a porque su si tu correo. trabajo, ya, si está en el correo ya, no hay problema. ¿Ya?
Ya, profe. Ya, Y listo. una consulta más. Voy a ver Ya voy a empezar. ¿Esta es la clase ahorita? ¿O es Sí, pasado? ese es el título que le hemos puesto a la primera diapositiva, trabajando con efecto de animación. Tiene tipo de letra Arial Black, tamaño Mm, 54, y le hemos puesto borde azul, contorno de grosor 3 puntos y relleno de texto rojo. Pero es que salió así. Profesor, buenas noches. Hola Lili, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bien, bien, bien. Ok, profe, voy a ver entonces, práctica. sí, hoy día, ¿A qué hora, profe? dentro de una media hora por lo menos. Ya. ¿Y si hay práctica, va a seguir clase o ya nos retiramos? No, pues si ya termina la práctica y me presenta su pantallazo de cómo les ha quedado, recién se puede retirar. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Bien. En cuanto a los efectos de animación, ustedes saben que tenemos varios tipos de efectos. Vamos a poner control M para poner una nueva diapositiva. Ya estamos en la primera, que ya pusimos ese nombre, ¿no? Y en la segunda vamos a poner, por ejemplo, aplicando efectos de entrada. Efectos de entrada. Entonces va a ser el primer título. Ambas. Listo. Abajo vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner acá texto 1, debajo texto 2 y texto 3. Texto 2 y texto 3. Entonces de acá vamos a aumentar el tamaño. Voy a poner negrita. Y el tipo de letra también le vamos a poner, a ver, vamos a ponerle Arial solito. ¿Ya? El título, aplicando efecto de entrada, si le vamos a poner Arial Black. Lo dejamos con ese tamaño 44. Y vamos a comenzar a aplicar los efectos. Ustedes saben que para poder aplicar efectos, primero hay que irme al botón de animaciones y luego activar mi panel de animación, ¿no? Que es el panel que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Este panel por el momento se encuentra vacío porque definitivamente no hemos aplicado nada todavía. Pero cada vez que yo quiero aplicar efecto de animación, en este caso a un objeto, en este caso se trata de un texto, selecciono el texto y luego voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a irme a donde dice agregar animación, me voy a más efectos de entrada y voy a seleccionar uno de cada categoría. Por ejemplo, a ver, del básico voy a seleccionar el efecto cruz del básico. ¿Ok? El efecto cruz. ¿Listo? Acepto. En el texto 2 voy a aplicar otro efecto de entrada, ya dentro de más efectos de entrada, pero en este caso voy a seleccionar un sutil, que se llama rótula. Sutil le vamos a dar rótula. Y en el texto 3, acepto, y en el texto 3 voy a aplicar otro efecto de entrada, pero de otra categoría, ¿no? En este caso, más efecto de entrada, y vamos a seleccionar, por ejemplo, uno que diga llamativo. Por ejemplo, en llamativo le vamos a poner remolino. ¿Listo? Ya está. Acepto. Entonces, ya tengo, si ustedes se fijan, cada uno de estos textos tiene sus propios efectos, ¿no? Cuando yo trabajo con efectos, por ejemplo, si yo ahí presiono Shift más F5, definitivamente en vez de que pueda apreciar un texto con algún efecto, no veo absolutamente nada. Salvo que yo presione un clic o haga o presione cualquier flechita del teclado, cualquier tecla o flechita del teclado y comienza a aparecer cada efecto, ¿no? Que es el que normalmente yo he estado aplicando para cada uno de esos textos que están ahí. Pero ahora una cosa es aplicar el efecto y otra cosa es personalizarlo. Para personalizarlo tenemos muchas formas de personalizarlo. Primero, una de las clásicas personalizaciones que tiene un efecto es cuando tú quieres que este texto 1, por ejemplo, lo que se reproduce aquí, ¿no? A la hora es que el texto aparece, digamos, como una especie de adentro hacia afuera. Entonces yo lo que voy a hacer es personalizar ese texto. Vamos a ver acá qué pasa. Un clic en donde dice texto 1 en la flechita del efecto que está acá en el panel. Hago clic y nos vamos a opciones de efectos. En opciones de efectos tengo para configurar el direccionamiento primero del efecto. Es efecto, tenemos dentro y fuera. Voy a ponerle fuera, a ver cómo sale, ¿no? En este caso
afuera es de afuera hacia adentro y dentro es de dentro hacia afuera, es el efecto que tiene, ¿no? En vez de ponerle todo de una vez, le voy a cambiar por letra. Repito, acá en animar texto, en vez de que digo todo de una vez, lo cambio por la opción por letra. Y acepto. Entonces ahí como que el efecto sale más personalizado. ¿Estamos? Bien. Luego, cada vez que yo utilice en este caso el primer efecto aplicado, el inicio de ese efecto va a ser con la opción con la anterior, el efecto que hemos aplicado. ¿Ya? Lo mismo nos vamos con texto 2, le ponemos después del anterior, pero en este caso le ponemos acá que la opción de defecto va a ser, por ejemplo, por letra, acepto, ¿está? Y el otro también le pongo por letra. A todo le voy a poner por letra, ¿sí? Tiene efectos por letra. Profesor, ¿podría Perfecto. repetir nuevamente? A ver, ¿qué repito, Dalia? La número 2 nada más. Ya, la número 2, tengo que seleccionar el texto 2. Luego me voy al texto del efecto registrado que está en el panel. Pulso clic en la flechita y en opciones de efectos lo que hago es cambiarle el animar texto por letra nada más. Ya, por letra. Acepto y ya queda. Ya, por letra. En el texto 3 también voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar las opciones del efecto por letra. Ahí está. Perfecto. Si ya está, no hay problema. Muy bien, pero ojo. Este texto 2 tengo que verificar que aparezca después del texto 1. ¿No? Por eso es que sale el inicio después del anterior. El texto 3 también tiene que ser lo mismo. Si acá el inicio, obviamente, no le he modificado, se va a quedar con la opción al hacer clic. Yo tengo que seleccionar un clic en la flechita y marcar la opción después del anterior. Entonces ya tengo 3 efectos. Ahora, si yo presiono Shift más F5, voy a poder apreciar que solito, sin mover el mouse ni nada, aparece mi texto 1, el texto 2 y el texto 3. ¿Okay? De esa manera es como nosotros vamos comenzando a trabajar. Pero ahora, acá tengo, digamos, la posición, ¿no? El orden que va a tener la presentación de los efectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? También quiero que el título tenga un efecto. Ok, perfecto. Entonces también el título le vamos a poner un efecto de entrada. Le vamos a poner agregar animación, más efecto de entrada. En este caso le vamos a poner uno de los efectos moderados que fue el que me faltó, ¿no? Porque yo hice la categoría sutil, yo hice la categoría llamativo, y utilicé un efecto de la categoría básica, ahora me falta el moderado. En moderado le voy a poner, por ejemplo, a ver, centrifugado, y acepto. El centrifugado, pues agarro y hago clic acá y le pongo opciones de efectos también por letra, ¿ok? Por letra. Acepto, entonces cada letra va a comenzar a girar de esa manera. Ese es el efecto centrifugado. Ahora, si yo presiono en estos momentos Shift más F5, lo que voy a obtener es que primero sale el texto 1, luego el texto 2, finalmente el texto 3, y a lo último saldrá el título. ¿Bien? Y me sale. ¿Qué me faltó acá? Utilizar después del anterior. Ahora sí, nuevamente, Shift más F5. Aparecen todos los efectos del texto 1, texto 2, texto 3. Y luego de ello, ya no vamos por el... ¿no? Así es, aplicando efecto 1. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo quiero es que la presentación tenga otro tipo de nivel, que tenga otro tipo de animación. ¿En qué sentido? El orden tiene que cambiar, no puede ser el mismo. ¿Ya? Ya, a ver, procura si hacemos el mismo. A ver, chicas, quiero que ustedes me indiquen, por favor, si voy muy rápido, ¿ya? O voy muy lento. No sé quién tenga Muy alguna rápido, preferencia. profe. Muy Un rápido. poco rápido, profesor, sí. Ya, entonces más lento. Ya me Ya, vamos, perdía. entonces, más lento. Ya te perdí. Ya, Lilia. Sí, Ok. profe.
Ya, Ariane. Ya, ok. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, a ver, ¿dónde se han quedado? A ver, voy a esperarlas hasta ahí. A ver, ¿en qué es lo que se han perdido? Pues mi intención tampoco. Lo que pasa es que como esto es En el sencillo en realidad. título. Ah, en el título. Ya. El título. El título yo seleccioné todo el texto del título. Me fui a agregar animación. Me fui a más efectos de entrada. Y en efectos de entrada seleccioné dentro de lo que es moderado el efecto que dice centrifugado. Dentro de la categoría moderado, el efecto centrifugado. ¿Ok? En el efecto centrifugado, yo seleccioné, puse aceptar y me aparece el efecto que es este de acá. Yo lo que hice después es personalizar el efecto en el sentido de que ese efecto centrifugado se realice letra por letra. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es pulsar clic en la flechita del efecto, que en este caso es este, el último. Me fui a opciones de efectos y acá en donde dice animar texto, lo cambio por la opción que dice por letra. ¿Ok? Ahora, acepto, entonces ya prácticamente el título empieza a salir letra por letra, ¿no? Que es la idea donde yo normalmente empiezo a trabajar, ¿no? Yo también trabajé. Profe, ¿dónde está eso que indica? ¿Dónde está qué? Profesor, yo estoy perdida de comienzo porque le estoy escribiendo, le dije que no tengo audio y nadie me lee. Oh, ya, ¿quién eres, Karen? Sí, profesor. Ay, Karencita, ya te voy a leer, a ver qué dice Andrés. Va No, avanzando muy profe, tenga rápido, problemas con el profe. audio. Siempre comienza a 7 y 10. Andrés que no lo escucha, profe, nada, profe, muy rápido, no muy rápido. Andrea, profesor, ya, no las escuché. Lo que pasa, chicas, es que como yo estoy dentro del PowerPoint, no estoy dentro del Teaching. Yo ya una vez que comparto pantalla, solo trabajo en el PowerPoint, pero voy a tomar en cuenta consultar siempre los chats. A ver, vamos Profe, por orden. Karencita, profe, Karen, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, profe. Ya. Karencita, ¿sí me escuchas? Ya. ¿Qué consulta tenías? Ah, ya, las animaciones que le había puesto en el texto uno, texto 2. Ya. ¿Quieres ver qué tipo de animación le he puesto a texto uno y a texto 2 y a texto 3? Ya, Sí, a profe. texto uno le he puesto la animación de entrada que se llama, a ver, ahorita te digo, ¿ya? Se llama cruz. Dentro de lo que son efectos de entrada hay un efecto que se llama cruz. Ya, ¿Ok? profe, el siguiente. El texto uno. El texto 2, en opciones de efectos, le he puesto rótula. Al texto 2 le he puesto rótula. Al texto 3 le he puesto, el tipo de efecto le he puesto remolino. Al texto 3. Cruz al texto 1, rótula al texto 2 y remolino al texto 3. Al título le estoy aplicando el efecto centrifugado por letra también. ¿Ya? Entonces, hasta ahí quiero saber si es que están bien en ello. Bien, Ya, profe. Lili, tú me tenías que consultar algo. Hola. Profe, Lili, en la 3, ¿cuál era? ¿Qué efecto era? La 3 es el efecto, a ver, ahorita te digo, ¿ya? Si no me equivoco, era el efecto remolino. Profe, lo que le preguntaba es cómo lo puso palabra por palabra, porque a mí no me sale. Ya. Por ejemplo, a ver, Ariane. Supongamos que acá el título, yo lo selecciono, ya tiene el efecto, y como quiero hacerlo palabra, letra por letra, entonces yo agarro
pulso clic en la flechita y selecciono la alternativa opciones de efectos. Cuando estoy ahí, dentro de esta ventana me voy a donde dice animar texto. Ahí tenemos tres opciones. Todo de una vez, por palabra y por letra. Yo selecciono por letra. Y acepto. Entonces, por eso que cada letra comienza a hacer una aparición independiente, ¿no? Como independiente. Ya, prefiero ¿Lo, salir. ¿Lo pudiste hacer, Ariane? Sí. Y todo es Ok. por letra, ¿no? Todo es por letra, así es. Todo es por letra. Lili, ¿estás por ahí? ¿Está Lili? ¿No? Profe, pero si va muy rápido. A ver, ¿quién escribió para acá? Andrés Espinosa, profe, no puede ingresar a PowerPoint. Mi lab es nueva y me piden permisos. Cuenta Mike para comprar los programas. ¿Usted sabe cómo hacer? Andreita, hay que instalarte el Office en tu laptop. ¿Y eso cómo lo hago, profe? O sea, hasta ayer sí podía entrar Parece a que los te han vendido, programas. pero me parece raro. Me parece que te han vendido la versión trial, o sea, el Office trial dura solamente un tiempo y después ya se trunca. O sea, por mientras te funciona bien, pero después ya se trunca cuando ya vence digamos, el tiempo de licencia de que te ofrecen por unos días, ¿no? Y después ya se traba. Hay que desinstalar ese Office, ¿ya? Y luego volver a... ¿No tienes a nadie quien en casa quien te pueda ayudar a instalarlo? ¿Cómo? O sea, lo bajo del Google. Mira, sí, tendrías que descargarlo. Yo tengo el Office, pero lo que tendríamos que hacer es que tú descargues el TeamViewer en tu máquina, ¿ya? Eso lo podemos conversar después, ya después de la clase, pero ahorita no, porque nos tomaría muchísimo tiempo, porque tendríamos que descargar el TeamViewer. Luego yo también tú me das la clave de acceso para ingresar a tu máquina y poder ingresar y poder instalar el Office que yo tengo en tu máquina. Ya, profe, entonces, de un rato, me dice, pues, para Terminada coordinar la eso. clase, sí, terminada la clase coordinamos, ¿ya? Ya, Para ver esto, ¿ya? ¿Y ya, ahora profe. cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer No para sé, trabajar? voy a aprender la otra laptop antigua. Ah, ya listo, a ver, ya, a Ya. ver, ya. Listo, a ver, ¿alguien más con alguna observación? Hoy día estamos medio accidentados, el profe está muy acelerado, las chicas están un poquito lentas, no, mentira. Profesor, en la primera diapositiva, ¿cuál es el título? Ahí está, Karen, Ay, trabajando con efectos de animación. Y abajo ponen su nombre y su apellido. Lili creo que se fue, ¿no? Lili no la veo. Estuvo haciéndome una pregunta, pero creo que se salió. Ah, no, acá está Lili. Lili, ¿me escuchas? Sí, profesor, pero yo siempre lo escucho bajito. Y eso que está en volumen 92. Ya, ahí sí me escuchas bien. Ahora sí, profesor. Ah, ya. Nada más fuerte, entonces tengo que hablar. Ok. Ya, mira que estoy con audífonos. Está bueno, vamos a ver. Ya, Lili, tú me tenías que hacer una pregunta, creo. Profesor. Tú me tenías que hacer una pregunta. Escuché que querías intervenir algo. No, ¿O me no, pareció? sí, pero ya lo llegué a hacer, profesor. Ah, ya, ok. Ya, listo, Lili. Ya, ok. Gracias. Ok, entonces, a ver, vamos poniéndonos al día un poquito todas y todas, ¿ya? Bien, bien. La primera diapositiva está correcto lo que hemos puesto aquí. ¿Todas tienen esto? Trabajando con efectos de animación, color No, rojo, profesor. verde, azul. No, No lo tienen. Ya. no, profesor. Le voy La a tomar primera una foto y la diapositiva voy a debe de hacer. tener... Ya, mira Lili, escucha la recomendación. Primero, escribes este texto. Luego, Ya. le pones tipo de letra, le vas a poner Arial Black, tamaño 54. Ya. Ojo, Arial Black, tipo de letra, tamaño 54. Ahora, el color de relleno del texto es rojo, pero el color de contorno del borde del texto es Azul.
gruesito y azul. Tú sabes Ok. que eso lo tenemos acá, en herramienta de dibujo, formato, Ujú. acá donde dice contorno de texto, no contorno de forma, sino contorno de texto. Te Ok. vas a grosor y en grosor le pones 3 puntos. Y al ponerle 3 Ah, puntos, escoges después el color azul para que quede así. ok. ¿Ya? Ese es Ya, el profe, título. gracias. Ya, profe, Termina con eso y gracias. en la parte inferior le Mi pones algo que nombre. colocas tu nombre y tu apellido. Así es. Ok. Gracias, profesor. ¿Ya? Luego, acá en la siguiente diapositiva, hemos puesto el título, luego el texto 1, 2 y 3. Empecé a aplicarle los efectos al texto 1, al texto 2 y al texto 3 y finalmente le puse el efecto al título que dice aplicando efecto de entrada. La sugerencia era la siguiente, ¿no? Cuando yo presiono Shift más F5, que es la presentación a pantalla completa de la diapositiva, voy a darme cuenta que lo primero que observo es que tengo texto 1, texto 2 y texto 3. Y a lo último sale el título. ¿Qué tendría que hacer si quiero que aparezca? ¿Qué tendría que hacer si quiero que aparezca el título primero y después el texto 1, el texto 2 y el texto 3? ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una idea? Quiero que aparezca Profesor, primero. iniciar después del anterior. No, 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 Karencita. Mira, eso sí, o sea, todos vienen después del anterior. Todos. El tema, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Que yo quiero que la posición de los efectos cambie. Y para eso me va a ayudar el panel. En el panel de animación, si ustedes se fijan, ¿no? Tengo acá el texto 1, el texto 2, el texto 3 y el título. Entonces, yo quiero que el título salga primero y después salga el texto 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire, en este panel voy a pulsar un clic y sin soltar, voy a arrastrar todo hasta irme encima de texto 1. Cuando ya estoy encima de texto 1, suelto y ya me queda así. Me queda de esa manera, que es la forma correcta. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Entonces ahora si yo ya lo subí y le cambié de posición, también le voy a cambiar acá al mismo efecto, le voy a cambiar el inicio. Voy a irme a animaciones, miren. El inicio dice después del anterior, le voy a cambiar. No puede decir después del anterior, sino con la anterior. Repito, después que cambio de posición el efecto del título principal, lo coloco arriba, me voy nuevamente al inicio de este mismo efecto del título y a la derecha, en vez de dejarlo con la opción después del anterior, lo dejo con la alternativa que dice con la anterior. Y ahora sí, cuando yo compruebe Shift más F5, me voy a dar cuenta que primero aparece el de arriba, luego aparece el de acá y así sucesivamente. ¿Sale o no sale? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Okay. Listo. Por favor, no se olviden cerrar su micro para que Profe, no... no le escucho. Ya. ¿Ahí me escuchas, Dalia? Sí, es que escuché un sonido y no le escuchaba por eso. Ya, ok.
Listo. Muy bien, entonces ahora vamos a insertar, perdón, otra diapositiva. Vamos a poner aplicando efectos de énfasis, ¿ya? Control M. Acá arriba, aplicando efecto de énfasis. Efecto de énfasis. Acá también. Texto 1, texto 2, y texto 3. Texto 1, texto 2 y texto 3. Listo. Entonces vamos a tratar de que, en este caso, este efecto tiene letra, a ver, tiene Arial con Arial Black tamaño 44 y el resto tiene Arial solito, también con el tamaño 44. Entonces, este título va a tener Arial Black y el otro va a tener Arial normal, pero el tamaño 44. Listo. Vamos a ver, entonces ahora sí vamos a iniciar por partes. Yo quiero que el título tenga un efecto de énfasis. Entonces nos vamos a animaciones, nos vamos a agregar animación, nos vamos a la opción más efectos de énfasis. En más efectos de énfasis lo que hago yo es seleccionar, por ejemplo, a ver, en básico le vamos a poner color de fuente. Color de fuente. ¿Ya? Acepto. Cuando aparece aquí, lo personalizo también por letra. Tiene efecto. Animar texto todo de una vez. Miren, en donde dice animar texto todo de una vez, lo cambio por letra. Ahora, ¿qué otro tipo de personalización le podemos hacer a este efecto que se llama color de fuente? Yo sé que de negro, que es el color por defecto que tiene mi texto, se va a convertir con el efecto de color de fuente, se va a convertir a un color naranja. Y el estilo es que de negro, muy así paulatinamente se convierte en naranja. Entonces, yo puedo alterar el color. Si yo no quiero que sea naranja y sea otro color, simplemente me voy acá en este rectángulo de color de fuente, apunto a la flechita, me voy a más colores, y ahí tengo, por ejemplo, en estándar tengo un montón de, en este caso, hexágonos pequeños que tienen diversos tipos de colores que yo podría seleccionar el que más me gusta. O sea, en este caso, seleccionaríamos el que más me gusta. Por ejemplo, yo le voy a poner ese azul. Acepto. Ya estoy programando para que cuando yo vea cómo aparece el efecto, lo que va a suceder es que el texto se convierte de negro a azul, a este color. Ahora, acá tenemos el inicio suavizado y el final suavizado. Ambos están en 0 segundos. El estilo comienza de que de negro se va poco a poco convirtiendo en azul. Si yo hago clic en estilo, en la flechita, voy a obtener estas variaciones. Como que el cambio es de negro, pasa medio verde, se va convirtiendo en medio celeste y termina en azul. Esta descomposición tiene, miren. El estilo a la hora que se convierte desde negro, medio así, se va decolorando, se convierte en verde, un poco celeste y pasa azul. Entonces, lo vamos a dejar con esa alternativa, ¿ya? Con esa alternativa de acá. Con esta que es de negro, se convierte en verde, celeste y azul. Selecciono y ya queda. Ahora. Pulso el botón aceptar y miren cómo hace el efecto ese, ¿no? Como que hace varios colores. ¿Se han dado cuenta? Gracias a ese estilo de efecto y de cambio, ese texto va a convertirse, ¿no? De esa manera. ¿Le salió sí o no? A mí no me salió, profesor, me salió azul nada más. Si puede repetir la diapositiva 3, por favor. Ya. Mire,
Selecciono mi texto que dice aplicando efecto de... ¿Estamos? Lo selecciono. Luego voy a seleccionar acá. En el panel de efecto, en el panel de animación, me voy ya acá al efecto registrado, porque se supone que ya tiene un efecto este. Le puse el efecto de énfasis, que es color de fuente. ¿Ok? Color de fuente. Ahora, cuando ya tengo eso seleccionado, me voy a personalizar el efecto, un clic, y luego me voy a la alternativa opciones de efecto. Fíjense cómo estoy Profe, trabajando con mi texto. disculpe, antes de eso, ¿le puse algún efecto? Claro, este ¿Qué efecto efecto se le llama efecto de énfasis color de fuente. puse? Miren, me fui a agregar animación, más efecto de énfasis, y ahí seleccioné en básico color de fuente. ¿No? Y cuando puse color de fuente acepté, y lo que hice yo después es reconfigurar o modificar en este caso los detalles del efecto. ¿Por qué? Porque la letra se convertía en naranja. ¿Ya? Yo hice que acá, con esta alternativa que es, cuando yo le pongo el efecto de énfasis con todos los detalles, acá queda el efecto registrado como siempre. Me voy a la flechita y luego en la flechita automáticamente selecciono opciones de efectos. Cuando estoy en opciones de efectos, automáticamente aparece esta ventana. Lo primero que hice fue en donde dice animar texto, lo puse en la opción por letra. Ojo, en animar texto lo puse por letra. En color de fuente, que normalmente está de color naranja, lo cambié a través de esta flechita que tiene este rectángulo de color de fuente, lo cambié con la opción más colores y le puse en estándar este color azul. Este de acá. Mira dónde estoy. Cuando seleccioné yo ese color, automáticamente pulsé el botón aceptar. Cierren su micro, por favor, que se escucha ahí que están lavándose la mano. Por favor. Aceptar. No, profe, es mi computadora. Ay, ya. Ya, Lilian. Ya le voy a apagar el micro ya. Listo, entonces, color de fuente tiene este color azul. Ahora, aparte del color de fuente, me voy a donde dice estilo. Y en estilo, cambio el estilo porque normalmente tiene este estilo, miren, este estilo así. Inclusive ahí había este. Así que medio de negro se va decolorando y se convierte en azul. Pero yo no seleccioné ese, sino seleccioné otro. Este de acá, que es el penúltimo. De negro se va decolorando, se va convirtiendo en verde, pasa a celeste y finalmente queda en azul. Ese es el cambio. O sea, como que tiene una mezcla de varios colores, negro, verde, celeste y azul. Selecciono ese, ya queda. No hice nada más y luego me fui al botón de abajo donde dice aceptar y automáticamente después de unos segundos voy a lograr el efecto. Miren cómo va cambiando el tipo de letra. Ya va quedando ahí. Ya. Ese es un efecto de énfasis que permite cambiar el color de la letra. Es uno de los efectos de énfasis. ¿Ah? Así que normalmente, ¿no? Profe, ¿lo Normal. puso letra por letra? Sí, por letra, sí. ¿Cuánto le ponen retraso? Nada, ¿No? estándar, 10%. Ya. No lo moví. No lo moví. Listo. Ahora vamos a ver con los demás textos. ¿Ya está todo bien con el título? Y profe, bien me salió. No hay problema entonces. Ok. Entonces vamos a ver ahora texto 1. Texto 1 lo vamos a seleccionar de la siguiente manera.
texto 1, le voy a poner acá otra vez animaciones, agregar animación, más efectos de énfasis. Y vamos viendo, por ejemplo, a ver, en el efecto sutil, vamos a ponerle, a ver, por ejemplo, vamos a poner impulso. ¿Ya? Impulso. Ahora vamos a ver qué pasa con impulso. El impulso es un efecto muy sobrio, miren, como que empuja la letra hacia adelante y luego, ¿no? La recoge. También vamos a probar, a ver, texto 1, hago clic, una flechita, opciones de efectos, le pongo por letra. Fíjense cómo acá, por ejemplo, ese efecto de énfasis no tiene tantos detalles a la hora de, ¿no? A la hora de poder personalizar. En el botón efecto solo tengo si va a ser un sonido, ¿no? Si después de la animación va a quedarse estático o va a pasar a otro lado. Y el animar texto es por letra. Pero para más o menos notar la diferencia, acá sí vamos a modificar el porcentaje de retraso que hay entre una letra y otra. Entonces, como está por letra, acá en vez de 10% le voy a poner un 20%. A ver, 20%. ¿Cómo va trabajando? 20% de retraso entre las letras. Y pulso el botón aceptar. ¿Ya? No obstante, hay que tomar en cuenta también, después que personalice el efecto, que el inicio de ese efecto, ¿ya? Tiene que ser ahora con la opción después de la anterior. Repito, después de la anterior. ¿Por qué? Porque ya hay un efecto acá, ¿no? Que tiene que aparecer primero. Y para que eso suceda, si yo reviso el inicio del primer efecto, pregunto, ¿está bien con hacer clic o le selecciono otra alternativa? Con la anterior, Así es, con la anterior. Muy bien, con la anterior. El título principal es con la anterior y el resto de texto es después de la anterior. ¿No? Muy bien. Entonces ya tengo el texto 1. Vamos ahora con el texto 2. Texto 2. También agregar animación. Más efecto de énfasis. Uy, me fui a otro lado. Más efecto de énfasis. A ver. Luego nos vamos a la opción ya no sutil, sino vamos a ponerle moderado. Por ejemplo, en moderado le vamos a poner tambalear. Tambalear. ¿Listo? Acepto también acá. Clic en la flechita, opciones de efectos. Acá le pongo animar, tambalear por letra. Ya, el color de tambaleo, por acá me pide un colorcito. A ver, vamos a ver, tambalear. Vamos a ponerle, a ver, le vamos a poner este rojito. ¿Listo? Acepto. Ya está. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Y el porcentaje de retraso le vamos a poner 15%. A ver, 15%. Nada más. Acepto. Tambalea 1, 2, 3, 4. Ya está. No cambia para nada el color del texto rojo. El inicio le vamos a poner después del anterior. Y veamos a ver cómo sale. Hasta ahí, por ejemplo, solamente he trabajado con el título, el texto 1 y el texto 2. Eso quiere decir que el texto 3 todavía no tiene absolutamente nada de efecto de énfasis. Pero quiero comprobar cómo va a salir toda mi diapositiva. Entonces, estando ahí, voy a presionar las teclas Shift más F5. Aparece el título, cambia el efecto, luego aparece el otro, luego el segundo y está. Hace como que el tambaleo me da un movimiento muy sutil, muy suave, pero igual vemos que hace un pequeño movimiento el texto, ¿no? Es un tambaleo, ¿no? Para la izquierda, para la derecha. Muy bien. Pregunta. Una pregunta teórica que puede servir como punto para el examen. A ver, ¿quién quiere contestarme esta pregunta? A ver, ¿quién se atreve a decirme yo primero? pregúnteme, Mudas profe. todas. ¿Ah? A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo?
Quiero ver. No, pero yo no ¿Quién es? sé, profe, o sea, pregunte primero. ¿Karencita? ¿Karen? Ya. Karen, ¿cuál es la diferencia entre F5 y Shift más F5? Ah, ya, F5 es para que te proyectes desde la primera diapositiva y Shift más F5 es donde en la diapositiva que estás ahora. Muy bien, Karencita, un punto clavado. Muy bien, perfecto. ¿Eh? Facilitas son mis preguntas. Son facilitas mis preguntas. Vamos a ir ronda. Ya Karen ya tiene un punto. Vamos a ver el resto, cómo va reaccionando poco a poco. Bien. Entonces, ya tengo el texto 2 con una especie de énfasis. Vamos ahora al texto 3. ¿Sí? Texto 3. Vamos a ponerle agregar animación nuevamente, más efecto de énfasis. Y ahora sí nos vamos a ver a un llamativo. A ver, un llamativo, a ver, onda. Dice, a ver, ¿qué pasa con onda? Ahí está. Es el efecto llamativo onda. Este efecto, si ustedes se dan cuenta, cuando yo acepte, ya, tiene una manera de, a ver, vamos a ver, opciones de efectos. Ya le puse onda, ¿no? De frente se va por letra, miren. De frente se va por letra. ¿Ok? O sea que no es necesario ya personalizar. De repente retraso, ¿no? Vamos a ponerle que sea 15 también de porcentaje de retraso. Acepto. Ahí está. ¿No? Vamos a ver ahora si se cambió o no. Por letra, listo. Nos vamos a ponerle acá otra vez. Vamos a ponerle 18, 20. Acepto. Vale, listo. Y el inicio también le vamos a poner que sea después del anterior. ¿Listo? Ahora sí, vamos comprobando. A ver, Shift más F5 y aparece todo eso. Cambiamos acá, después de, el primero es onda. Ok, ahora otra vez. Ahí está, mira, ahí. Muy bien. Entonces, miren, todos esos tipos de efectos que le hemos aplicado están considerados dentro de lo que son efectos de énfasis. ¿Ya? La diferencia entre el efecto de entrada y el efecto de énfasis, ¿cuál es? Normalmente ambos, en ambas categorías, tanto en entrada como en énfasis, ambos son efectos. La diferencia es que el efecto de entrada es el que aparece ni bien tú realizas la presentación a pantalla completa. Ni bien haces tú la presentación a pantalla completa, automáticamente comienza, ¿no?, a aparecer el efecto. El efecto de énfasis, lo que pasa es lo siguiente. Comienza a aparecer después de que cuando ya después de que ya comienzas a aparecer la, ¿no? Ese es después de que comienza a aparecer el texto, aparece, después como que comienza a cambiar el color de letra, comienza a moverse, etcétera, ¿no? No sale automático. Bien. Vamos con otra diapositiva más. A ver. Profe, ¿Qué? profe, ¿Qué pasó? ¿podría Sí. repetir? O sea, solo los nombres, ¿no? ¿Qué repito? De las animaciones, ¿no? Del texto 1 y 2 y 3. ¿El texto de acá? Sí, no, de énfasis, de énfasis. A ver. De énfasis, profe. Sí. Ya, a ver. Del texto A 1, ver, ¿cuál vamos era? con el título ya. No, el ¿Qué título sí lo pasó? tengo, ¿Qué pero pasó, Ariana? ¿Te retrasaste? sí, lo que pasa es que se me borró. A ver, el texto 1
El efecto de énfasis que tiene es el que dice impulso, Ya. ¿ya? El texto 2, el tipo de efecto que tiene, ¿ya? Es tambalear. Ya. Luego, el texto 3, el tipo de efecto que tiene es onda. Ya. Por letra todo, ¿no, profe? Sí, onda ya automáticamente se registra por letra. Ya, profe, gracias. Aquí. Vámonos ahora con efecto de salir. ¿Ya? Vamos a poner acá. Aplicando efectos de salir. Entonces acá, aplicando. Aquí puede salir. Selecciono. Voy a inicio. Saliendo al centro. Tamaño. El tipo letrerial black, tamaño 44. Ya está. Los dos tienen 44. Y este de acá le ponemos en texto 1. Texto 1. Texto 2. Texto 3. Ariadna. Ya queda. ¿Ya digitaron la diapositiva 4? Me avisan, ¿ya? Yo les espero, me avisan. ¿Listo? ¿Ya están, chicas? Todavía no. Sí, profe. Ok, ¿cómo va, Lili? Lili, ¿cómo vas? ¿Terminaste la diapositiva 4 de poner el texto? Bueno, vamos a continuar. Ok, bueno. El título, aplicando efecto de salir. Vamos a irnos acá nuevamente a animaciones. Selecciono el título primero, obviamente. Vamos a animaciones. Ponemos agregar animación. Más efectos de salida. Y acá tenemos varios. Acá tenemos efectos de salida un montón. Por ejemplo, acá en básica voy a seleccionar, por ejemplo, a ver, cuña. ¿Ya? En básica de efectos se le pongo cuña. Listo. Entonces yo acepto
Voy a irme acá a opciones de efectos. Lo dejo ahí en todo de una vez. Voy a analizar un poquito, por ejemplo, los demás botones que tengo acá, donde hice intervalos, por ejemplo, acá también puedo configurar el inicio. O sea, acá en este caso para el título le voy a poner el inicio con el anterior. ¿Ya? Inclusive, ojo que puedo ponerle hasta repetición. O sea, que siga haciendo el cambio hasta que pase algo, ¿no? Y vamos a ver qué cosa hay en donde dice animación de texto. En animación de texto, acá dice agrupar texto como un objeto. No hay muchos cambios que hacerle, en realidad, porque es un solo texto. Así que de cualquier forma, a ver, vamos a ver si le cambio acá y le pongo por letra, a ver si en animación de texto puedo cambiar algo. No, es igualito. Entonces acá lo dejamos todo de una vez, ya, el inicio con el anterior, y luego hacer, y ya queda. Ya está. Entonces ese es el detalle. Ese es el detalle de lo que nosotros teníamos que tomar en cuenta. Entonces ahora sí, vamos viendo ahora cómo hacemos con nuestro texto de acá. Texto 1, vamos a ponerle agregar animación, más efecto de salida, rótula, acepto, pulso clic acá, opciones de efectos, por letra, intervalo le pongo después del anterior, acepto, ya está. Texto 2, igualito. Texto 2, también le pongo agregar animación, más efectos de salida. Escojo, por ejemplo, a ver. Vamos a ver, por ejemplo, a ver. Girar hacia el centro. Girar hacia el centro. ¿No? Entonces, a ver. A ver, este mejor. Girar, reducir. Ahí está. Reducir y girar, mejor le vamos a poner, chicas, ¿ya? El texto 2 no va a ser girar hacia el centro, sino reducir y girar. Para que nosotros podamos, en todo caso, ¿no? Acepto, voy aquí, opciones de efectos, acá le pongo por letra para que sea más bonito, y el intervalo también va después de la anterior. ¿Listo? Si quiero que sea más lento, digamos, ¿no? Ese efecto de reducir y girar, le puedo poner que en este caso la duración sea de 1 segundo, de cambio por 3 segundos, para que sea más lento. No, sea lento, no más lento sino lento, porque el más lento es 5 segundos. Yo le he puesto duración 3 segundos del efecto. Entonces cuando yo acepte, ya miren como lentamente se está yendo el texto 2. Ok. Nos falta el último, que es texto 3. En el texto 3, automáticamente va a aparecer lo siguiente. Le pongo agregar animación, más efecto de salida, y luego le pongo, por ejemplo, en moderado, ya le puse, ¿no? el tipo de efecto que yo le puse. Vamos a ver un llamativo. En llamativo le vamos a poner, por ejemplo, voltear. A ver qué pasa con voltear. Ahí está, voltear. Este efecto voltear, como que se echa y se va ausentando hacia abajo, ¿no? Se cae, como que la letra se cae. Acepto, y ya queda registrado un efecto más, donde aquí, en todo caso, en opciones del efecto, me doy cuenta que solito pasa por letra, y luego donde hice este intervalo, le pongo después del anterior, duración de segunda, y acepto. Y acepto. ¿Ah?
Ahora sí, vamos a comprobar. Shift más F5. Después que yo veo toda la presentación de los efectos, como son efectos de categoría de salida, se supone que hacen el efecto y la letra se comienza a desaparecer. Por eso se llama efecto de salida. Tú puedes hacer que un texto, por ejemplo, tu nombre, tenga efecto de entrada, efecto de énfasis y efecto de salida. O sea, esos tres efectos pueden seguir. De repente le pones un efecto, por ejemplo, de entrada que gire, luego que cambie el color de letra y finalmente también gire, pero que se desaparezca. Eso significa que tuvo un efecto de entrada, un efecto de énfasis y un efecto de salida. Un solo texto puede tener tres efectos diferentes, o iguales, pero que sean distintos al anterior. Un solo objeto. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien, entonces aquí aparentemente mi diapositiva quedó en blanco, no hay nada. Entonces ahora sí presiono la tecla escape y ahí viene el detalle, ¿no? Falta uno más para ya dejarle la práctica, aunque todavía es temprano, son las 8. Falta uno más para ver son los efectos de trayectoria. Entonces, control M, aplicando efectos de trayectoria. Bien. Texto 1, texto 2, texto 3. Aplicando efectos de trayectoria. Texto 1, texto 2 y texto 3. ¿Listo? El efecto de trayectoria, entonces, le cambio el tipo de letra, le pongo Arial Black y el otro se queda con Arial solito, pero el tamaño cambia, ¿no? Este va a ser Arial solito. Pero bueno, ¿cómo es este tema de los efectos de trayectoria? Estos son unos efectos bastante especiales que normalmente son utilizados de acuerdo a la necesidad del usuario. No son muy, digamos, muy comunes, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a seleccionar mi título y me voy nuevamente a animaciones. Me voy a agregar animación. Me voy a donde dice más trayectoria de la animación. Y por ejemplo acá tenemos una serie de alternativas. Miren, por ejemplo, en básico tengo cuadrados, triángulos, cinco puntas, lágrima, octágono, etcétera, etcétera, etcétera. Dice curvas, ¿no? A ver, yo voy a seleccionar el que dice, a ver, el que dice corazón, por ejemplo. El efecto corazón. ¿Listo? Cuando yo acepto ese tipo de efecto, miren cómo sale la figurita del corazón. Quiero comprobar cómo sale. Entonces acá le voy a poner con la anterior, me voy a presionar Shift más F5. Y como toda la palabra, toda la frase completa se mueve. Yo la verdad que no quiero que se mueva toda, sino letra por letra. ¿Qué haría? ¿Mm? Me voy a opciones de texto, Así es. de animación. La animación tendría que ser opciones de efecto por letra. Acepto.
Inclusive, esto, si ustedes observan acá, cuando yo he seleccionado este efecto, aparece la figura de un corazón. Y es más, la figura del corazón está acá. Si hago un clic acá, en la figurita, aparece. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aumento un poco con los puntitos blancos el tamaño del corazón? Ahí está. ¿Ya? A ver, veamos a ver cómo sale. Ahí. ¿Ve? Entonces, esa es una manera de aplicar un efecto de trayectoria. Pero ahora, hay un efecto que es este texto de aquí. Le voy a aplicar el texto 1. Miren lo que voy a hacer, aunque este creo que se va a reproducir para todos, porque está dentro de cada uno de los archivos, a ver, esperemos que no, vamos a ver si individualiza. A veces pasa de que, sin querer, tú seleccionaste el texto 1, pero el efecto se aplicó al texto 2 y al texto 3. A ver, vamos a hacer la prueba, ya vamos a ponerle acá texto 1, agregar animación, ya, le vamos a poner, ya, acá abajito, y esta barrita, nos vamos a estas opciones. Trayectoria de animación. Hay trayectoria de líneas, de arcos, de giros, ¿no? También hay de formas, de bucles y de ruta personalizada. Yo voy a seleccionar ruta personalizada, ojo. Entonces, yo hago clic acá y comienzo, ¿no? Al costado del 1, acá, pulso clic, sin soltar, perdón, clic, suelto, jalo. Jalo hasta ahí, suelto, presiono clic, jalo hacia abajo, otro clic, jalo hacia la izquierda, otro clic, jalo hacia arriba, ya, hasta ahí más o menos, otro clic y luego empalmo con el texto de abajo. ¿Cómo te das cuenta que has empalmado con el texto? Porque a la hora que te unes con el punto de partida, el trazado por dentro se pinta de celeste o azul. Eso significa que está bien. Pero mira Profesor, lo que me temía. A los 3 textos se les aplica. Y dime, profesor, Dalia. ¿qué animación de trayectoria utilizó para el Este de acá, texto 1? Profe, ¿cómo hago para que no me salga chueco al cuadrado? Buena pregunta. Estaba esperando que llegaran ahí. Miren, si yo selecciono, por ejemplo, texto 1, luego me voy a agregar animación. Me voy acá. Dentro de lo que es trayectoria de animación está la opción ruta personalizada. Si yo pienso que haciendo clic, por ejemplo, en texto 1, a ver, selecciono acá, texto 1. A ver, voy a poner el escape nuevamente. A ver, chicas, este texto de acá no se mezcló el texto del título no se mezcló con el texto 1, 2 y 3, porque estamos hablando de 2 cuadros de texto diferentes. Este es un cuadro de texto y este es otro. Pero, profe, como a usted le ha pasado, ¿no? Que a los 3 le sale el efecto y yo solamente había seleccionado el texto 1. ¿Cuál es la sugerencia? Que de repente, ¿no? Tengas 2 cuadros de texto más, uno que diga texto 1, debajo dice texto 2 y el otro dice texto 3. Solo así puedes hacer que el trazado del efecto sea diferente. Ya, vamos a hacerlo si quieren. Vamos a sacar acá. Voy a borrar texto. Profe, el título es letra por letra. Sí. ¿Retraso tiene? No, retraso no.
Ya lo estoy separando. Ya texto 1 lo estoy separando en cuadro de texto independiente, texto 2 también. ¿Ok? Texto 2, un clic, control jalo. Así es, texto 3. Ahora sí ya está un poco más independiente. ¿Lo veamos? F5. Este texto de aquí, texto de acá, no hemos puesto después del anterior, el de acá, después del anterior, y el de acá le ponemos después del anterior. Ahora sí, pues hemos hecho más efectivo, a ver qué pasa. Ya. Por ahí Karencita me dice, profesor, ¿sabe qué? A mí me ha salido chueco. ¿Cómo hago para evitar que me salga chueco? Mire, voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a control M. Voy a hacer acá un texto. Voy a ver. Acá en blanco. Ya. Por ejemplo, voy a agregar un objeto. Voy a poner acá insertar formas. Un círculo le voy a poner, ¿ya? Un circulito. Con shift a un círculo. Profesor, Ahí. Lili le está hablando por el chat. A ver, Lili. Gracias, Ariane. Dice Lili. Profesor, dime Lili, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó? No sé. Estaba bien Lili por acá. Se dio, está fuera de... No, porque si no, no podía... Lili, a ver, más o menos te escucho, dime. Romina Alfaro está por ahí. Bueno, entonces vamos a ver. Sigamos. Lo que le decía era lo siguiente, ¿no? Cada amigo profesor a mí me sale chueco. ¿Saben por qué? Porque agarra, yo selecciono esto y Profe, no pongo... fui yo, es Andrea. Ay, perdón, perdón, Karencita, perdón. Ya, Andrea. Andrea me dijo me sale chueco, ¿por qué? Porque a la hora de que yo le agrego animación y me voy acá a donde dice ruta personalizada, yo hago un clic, ¿ya? Y sin soltar, jalo. Me puede salir chueco como me puede salir así. ¿Se dan cuenta? Esas cosas. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que yo seleccione, le aplique la animación de ruta personalizada, que está por acá, presione un clic, por ejemplo, al medio del círculo, y suelte el botón del mouse. Y luego, con mucho cuidado, jale, sin presionar el clic, solo jalo nomás. Cuando yo veo que hasta ahí tiene que llegar mi circulito, pulso un clic. Eso define un punto de, digamos, de finalización, pero también define un punto de partida para otro lado. Entonces acá bajo. O sea, hago el clic, suelto y bajo. Otro clic, me voy a la izquierda. Otro clic, me voy acá al puntito. Lo que tengo que hacer es cerrar el punto de inicio. ¿Cómo me doy cuenta, profesor, que ya se cerró? Porque justo acá al lado derecho aparece como una especie de recuadro, ¿no? Que está pintado de celeste. Y fíjate cómo sigue la ruta esta, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, para que no me salga chueco, no hagas un clic sostenido y arrastre, no. Haces un clic, sueltas, jalas, otro clic,
Sueltas, jala y así sucesivamente hasta que forme la figura. Ese es el secreto de los botones de trayectoria. Pero tú cuando quieres hacer una ruta personalizada para que no te salga chueco, ya sabes que tienes que realizarlo de esa manera. Bien, Profe, ¿alguna y en pregunta? en Sí. la diapositiva 5 al final, ¿en qué quedó con el texto 1, 2 y 3? ¿Qué efecto le puso? No lo entendí muy bien. A ver, a uno le puse, lo que pasa es que lo separé un poquito. Este tiene ruta, todos tienen ruta personalizada. Todos tienen ruta personalizada, pero lo que voy a hacer es quitar el efecto al texto 2. Lo pongo quitar. Y al texto 3 también le quito el efecto. Quitar. Solo me quedo con el texto 1. Texto 2. Le voy a poner otro tipo de efecto, ¿ya? En este caso, otro efecto de trayectoria. Le voy a agregar animación. Ya este de bucles, lo que puedo hacer es seleccionar bucles, por ejemplo. Ya sé. Si yo al efecto, miren cómo está la figurita, al efecto de bucles, que forma una especie de símbolo de infinito, ¿no? Hago clic, le pongo opciones de efectos, como siempre, y le cambio letra o por letra. Cuando acepte, va a ser esto, ¿sí? Porque lo que hace es hacer esta ruta muy rápida, pero lo hace. Ya está. En texto 3 vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar otro efecto. Área de animación. Vamos a ver si es por acá. Giro, arco, bucle y Profesor, una entrega. pregunta. Más. Sí. En ruta personalizada, cuando yo quiero acabar, o sea, ¿cómo hago? Porque, o sea, sigue la línea. Ah, pero has escogido ruta personalizada, ok. Si gustas, sigue la ruta y termina en el punto donde partiste, justo encima del punto donde partiste. ¿Ya? Y si no quieres que se forme una figura del recorrido, si tú, por ejemplo, haces un clic, luego te desplazas a la derecha, luego hacia abajo, luego a la izquierda, luego hacia abajo, luego a la derecha, cuando terminas, doble clic, izquierdo, y ahí te sale. Ya, profe, gracias. Muy bien, entonces ahí tenemos, a ver, acá voy a escoger otro tipo de efecto proyector. Vamos a ver qué tenemos acá en especial. En efecto de especial forma figuras, por ejemplo, a ver, triángulo invertido. Este triángulo invertido, neutrón. A ver, este neutrón. Ya. Acepto. Ya está, miren. ¿Se acuerdan ahí de... Voy a hacer crecer un poquito voy a personalizar el tipo de efecto neutrón. Opción de efecto le voy a poner por letra. Ya, inicio revisado, final revisado, ruta desbloqueada. Intervalo ya está. La duración, el retraso, duración, le vamos a poner lento. 3 segundos. Animación de texto queda como objeto, acepto. Ahí está. Ahora sí, ya tengo el neutrón acá puesto. Solamente queda que acá lo cambie por después del anterior. El texto 2 también lo cambie por después del anterior. ¿No? Y este de aquí ya está con después del anterior. Y este acá está con el anterior. ¿Listo? A ver. Shift más F5
puros efectos de trayectoria, ¿no? Que se mueven, vuelan, el texto 1 queriendo hacer lo suyo, el texto 2 también, el texto 3 también, hace su desorden al final termina en nombre, ¿no? Entonces, esos son todos los efectos que tiene mi PowerPoint para poder trabajar. Y de acuerdo a esto, digamos que son los efectos y una forma de trabajar de una manera muy estándar con el PowerPoint. ¿Sí? Una manera muy estándar con el PowerPoint. Hay efectos más especiales que lo vamos a ver en la próxima clase, que tienen que ver con textos, pero ya como que, ¿cómo haces para que cambie la figura? ¿Cómo lo fusionas con un video para que haga la idea de que, ¿no? Automáticamente aparezca un texto? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora, si ustedes se fijan, todos los efectos que hemos puesto son efectos a los textos. Acá, por ejemplo, tengo yo un objeto diferente, ¿no? Le voy a borrar este efecto de énfasis de trayectoria que le puse. Quiero aplicarle a este círculo 3 efectos. Uno de entrada, uno de énfasis y uno de salida. Veamos a ver qué podemos hacer. Primero, animaciones. Agregar animación. Le ponemos más efecto de entrada. Le vamos a poner, a ver, un rebote. Un rebote. Hacer. Ya tiene este círculo un efecto de rebote, ¿no? Tanto así que si yo me voy a opciones de efectos, por ejemplo, acá como no se trata de letras, no tengo la opción de animar texto por letra, porque no es una letra, es un símbolo, ¿no? Es una figura. En intervalos, sí, me cambio con la anterior, en todo caso, ¿no? La duración que sea un poco más lenta. 3 segundos más. Y hacer. Mientras más lento le pongas, mejor se ve el efecto. Si le pones muy rápido, como que no se nota. Muy rápidamente. Bien. Entonces, aplicarle un efecto, me falta uno, ¿no? ¿Cuál es el efecto que me falta? Yo le puse, ¿qué le he puesto? Efecto de entrada. Me falta el efecto de énfasis. Vamos a agregar animación, más efecto de énfasis, a ver qué tipo de efecto de énfasis me permite agregar ese. Color del objeto, mira, color del objeto. Yo creo que el círculo, color del objeto, al naranja, acepto. Vuelvo acá a opciones de efectos, ¿no? Y acá le cambio para que sea un color negro. Entonces, me falta uno más. Ya le puse el efecto de entrada, el efecto de énfasis, me falta el de salida. Y con esto comprobamos que un objeto puede tener 3 efectos: entrada, énfasis y salida. Me falta el de salida. Yo agarro, me voy acá otra vez, efecto de salida, y vamos a ver qué tipo de efecto de salida le ponemos un momento. Bien, acepto. Ya está, presiono shift más. Acá me faltó al hacer clic después del anterior. En el otro efecto. El efecto de
¿Qué ponen en el efecto de salida? A ver. Elástico. A ver, elástico. Ahí está, elástico. Acepto. Este efecto de acá lo voy a quitar. Solamente me quedo con elástico. Y también lo pongo después del anterior. Así, Shift más F5. Cabote. Cambia de color y automáticamente también se estira y se va. O sea, al final, este círculo aparece rebotando, cambia su color y se va reduciendo, se va volviendo como si fuera uno, se va aplastando y se va acabando. Ese es el detalle. ¿Ok? Entonces ahí está el detalle. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me preguntas? El segundo efecto que era, profesor. El segundo efecto era un efecto de énfasis y se llama color de objeto. Color de objeto. Pasa Color verde, de ¿no, objeto. profe? Muy bien, entonces, no.